Orás, Chelo, y le damos lugar a Yamil. Ale, gracias Dios por este tiempo que podemos compartir. Y tal vez faltan muchos y podemos ver las caras, aunque sea por esta pantalla. Pero qué bueno que un día, Dios, te vamos a ver a ti cara a cara. Pero mientras estamos aquí, en esta tierra, en este envase humano, Señor, queremos glorificar tu nombre, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de estar juntos como iglesia. Pero también queremos rogarte que podamos tener un oído espiritual, Señor, un oído sensible a tu voz, un oído que pueda dejar ingresar a tu palabra y que esa verdad de tu palabra nos transforme, nos llene de entendimiento, de luz, el corazón, y nos puedas ayudar a discernir, a tomar buenas decisiones, a hacer tu voluntad, Dios. Bendice, Señor, a Yamil, dale de tu espíritu, dale de tu poder, Señor, guíale y dale de tu sabiduría, que en esta hora, Señor, tú te pongas delante de él y seas tú el que nos hable, Señor, a nuestros corazones. Padre, queremos agradecerte por este tiempo y pedirte que los resultados del oír tu palabra puedan causar un efecto importante en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, los invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 11, Hechos 11, 19. Si se acordarán, este es un mensaje que forma parte de este mensaje que ya veníamos dando acerca de Hechos de los Apóstoles. Habíamos visto la introducción al libro y hablamos de una serie de iglesias que no tenían mucho renombre, las cuales quizás no tenían una carta destinada al apóstol, pero vimos, por ejemplo, la iglesia de Jerusalén, vimos la iglesia de Damasco, la iglesia de Cesarea, y hoy vamos a ver, si Dios nos acompaña, la iglesia en Antioquía. Dice el capítulo 11, versículo 19 de Hechos, si ustedes hacen una mirada a la izquierda, se van a dar cuenta que el mensaje viene automáticamente después de la conversión de Cornelio, y es ahí cuando inicia todo lo que es el despertar del cristianismo, del evangelio en el pueblo gentil. Así, ahora los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra nadie, sino solo los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permaneciesen fieles al Señor. Hasta acá nomás la lectura. Hoy vamos a hablar, como recién les decía, de una iglesia, la iglesia de Antioquía, que si nos ponemos a pensar es una iglesia con visión misionera. Antioquía puede ser considerada en este sentido la cuna de la corriente misionera, ¿no? Ninguna otra ciudad, aparte de Jerusalén, estuvo tan ligada a los orígenes del cristianismo como lo fue la ciudad de Antioquía, ¿no? De tal forma incluso que uno de los 7 diáconos, Nicolás, un prosélito o extranjero, convertido al judaísmo, era oriundo de esa metrópoli o de esa ciudad. Llegó a ser, si nos ponemos a pensar, la capital de la provincia romana de Siria, y fue la tercera ciudad en importancia en el imperio, ¿no? Era muy renombrada por su cultura, sus templos, sus edificios. Daba un río muy conocido que era el Orontes, que contaba con un puerto marítimo, ¿no? Y quizá por ello también es porque Pablo tenía en mente la ciudad de Antioquía como una base de operaciones, ¿no? Nosotros cuando vemos todos los relatos de Hechos, resulta que ellos salen de Antioquía, dan la vuelta
por Europa, vuelve nuevamente a Antioquía para dar informes a la iglesia. Era un plan estratégico que tenía Pablo, fíjense, ¿no? Su visión, si ustedes leen incluso el libro de Romanos, implica el paso de Antioquía a Roma y de Roma hasta llegar a España, ¿no? Fíjense que en Romanos, el capítulo 15, del verso 22 al 24, evidentemente Pablo lo que le dice a los hermanos de Roma, que esperaba contar con el apoyo de ellos para poder continuar su viaje hacia España. O sea, había una de las cosas notables, dice, ya no quedan más lugares en estas regiones, digamos, donde anunciar el Evangelio. Pablo ya estaba pensando en España, ¿no? Para que el mensaje también llegara a oídos de esas personas. Como bien les decía, si bien no hay una mención de que Pablo fuera a España particularmente, hay algunos escritos o la tradición sostiene que después de su primer encarcelamiento, Pablo pudo haber llegado a esa región. Sin embargo, quedan serias dudas respecto de esto, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que Pablo tuvo un momento de libertad, tuvo un primer encarcelamiento. Luego vemos que en el libro de Tito él menciona que había viajado a la isla de Creta, donde había dejado a su hermano Tito para que encaminase los hermanos de esa región. ¿Sí? Y luego ya en 2 Timoteo, la última carta que nos queda registrada, el segundo encarcelamiento, en donde ya Pablo escribe la carta desde una prisión romana, encarcelado, encadenado y ya sin perspectiva de liberación, ¿no? Como recién decíamos, el libro según Hechos, ¿no? Capítulo 13, versículo 2, la iglesia de Antioquía era una iglesia floreciente que contaba con numerosos maestros que capacitaban al pueblo de Dios, ¿no? Entre ellos teníamos Bernabé, que era de Chipre, Simón, que era de Cirene, el norte de África, Manaén, fíjense que dice la escritura que había sido criado con, o algunas interpretan que era el hermanastro de Herodes Antipas, y Saulo, que era de Tarso. Es decir, que en esa iglesia había hermanos de distintos lugares, ¿no? Y era una iglesia que como corriente misionera estaba siendo capacitada para poder llegar el mensaje hacia los distintos lugares del imperio romano, ¿no? No es casualidad entonces que el Señor llamara desde Antioquía a esos hermanos, porque dice que esos hombres estaban preparados y aparte estaban ministrando al pueblo de Dios, estaban ocupados en la obra, ¿no? Algunos sostienen también que desde Antioquía se escribió el libro de Gálatas, ¿no? El libro de Gálatas antes que fuese el concilio en Jerusalén, hablando un poco de las costumbres judaizantes que algunos hermanos mantenían y que querían hacer cumplir a los hermanos gentiles. Ahora con la ayuda de Dios vamos a tratar de ver 3 puntos importantes que yo encuentro en la iglesia de Antioquía, ¿no? En primer lugar, la identificación con la causa del Evangelio. Si ustedes se ponen a leer el versículo 19, dice que los hermanos fueron esparcidos luego de la persecución que sobrevino, y sobre todo menciona ahí la muerte de Esteban, ¿no? Muchos fueron a Fenicia, Chipre, Antioquía, se movieron para distintos lados. Sin embargo, la dispersión fue un buen momento como para que un instrumento para que Dios pudiese llevar el mensaje hacia otros lugares, que no solamente se quedaran en Judea, Samaria, y la región de Galilea, sino que fueran también a los confines de la tierra. A veces Dios utiliza estos medios para que el mensaje sea llevado a estos lugares. Sin ir más lejos, nosotros estamos llevando el mensaje de Dios a través de redes sociales, a través de YouTube, como decía Andrés, y creo que de esa manera el hecho de quedarnos en casa también favorece a que el Evangelio pueda ser extendido, que las personas que quizás no tenían tiempo para escucharla puedan llegar a escucharla. Ahora, lo siguiente, ¿no? Con la identificación, con la causa del Evangelio, dice que estos hermanos predicaban sin distinción a judíos como a griegos, ¿sí?
Muchas veces yo escuché la frase de queremos tener una iglesia para profesionales, una iglesia para universitarios, una iglesia para determinada cantidad de personas, una iglesia con personas que tengan determinados niveles de recursos. No era un poco discriminatorio hablar de una iglesia en esos términos, cuando en realidad en aquel entonces, ¿no?, ya veíamos que estos hermanos, sabiendo que podrían sufrir persecución de los judíos, decidían predicarle tanto a judíos como a gentiles también. Dice también la Escritura que la mano del Señor estaba con ellos, ¿no? Tiene una cosa importante, dice, gran número creyó y se convirtió en el Señor, es lo que menciona el versículo 21 del pasaje que hemos leído. Es decir, no era un ministerio exclusivo que algunos podían llevar, si usted se lo pone a pensar, no había que pedir permiso para evangelizar. Dice que la mano del Señor estaba con aquellos que predicaban el Evangelio, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y por último, por ejemplo, para analizarlo, el versículo 23 del capítulo 11, dice que una de las cosas que le llamó mucho la atención a Bernabé era ver la gracia de Dios, ¿no? A veces nos ponemos a pensar, entramos a una iglesia, algunos vieron que tienen como ese sexto sentido, decir, che, acá se siente cierta frialdad, no se siente amor en los hermanos, no se siente gozo, no se siente nada, ¿no? Pero en el caso de Antioquía era una iglesia en donde la gracia de Dios estaba visible y palpable, de tal manera dice que se regocijó Bernabé y los animaba a todos para que siguiesen firmes en el Señor. Dice que Bernabé, fíjense, ¿no? Para poder también discernir lo que está pasando espiritualmente, dicen que Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y fe en el versículo 24. Es decir, que las cosas espirituales no pasan desapercibidas para aquellos que tienen también una visión espiritual clara, ¿no? Y un contacto con el Señor bastante directo. Es decir, hablábamos en primer lugar la identificación con el Evangelio, pero la iglesia también de Antioquía nos habla de la identificación con los hermanos. Fíjense que, si bien no lo hemos leído, el versículo 25 dice que lo primero que hace Bernabé se queda en Antioquía y decide ir luego a Tarso a buscar a Pablo para que se integre a la iglesia, ¿no? Bernabé pensaba en los hermanos, ¿no? Pensaba también en el versículo 26, fíjense que era una iglesia en donde la enseñanza era algo importante, ¿no? Dice que los hermanos ayudaban al resto a comprender el mensaje. Dice, si ustedes ven, dice, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, ¿no? Versículo 26. Es decir, se identificaban con los hermanos en su necesidad de aprender, en su necesidad de tener comunión también, y así también comunes, ¿no? Como lo que puede ser el tema de alimentos. Dice que el versículo 28 al 30 del mismo capítulo, que esa región sobreviene sobre la región del imperio, ¿no? Un gran hambre. Se había levantado entonces un profeta llamado Agabo, que daba a entender, ¿no?, con la interpretación y lleno del Espíritu de lo que iba a pasar en toda la tierra, y iba a ser una época de gran hambre, ¿no?, y de escasez de recursos, ¿no? Y bueno, estos hermanos decidieron básicamente en pensar en el resto. El versículo 29 dice que los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándolas a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo en el versículo 30. Es decir, los cristianos en la iglesia de Antioquía estaban identificados con el Evangelio, estaban identificados con los hermanos, y en tercer y por último lugar estaban identificados con Cristo. Fíjense que el versículo 26
hace una referencia muy llamativa a cómo se los empezó a conocer a los cristianos en aquel entonces. Dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Algunos interpretan que cristiano quiere decir pequeños cristos, o vendría a ser la imagen de Cristo, más o menos. Esa sería la interpretación. Ahora, cuando alguien te pone un sobrenombre es porque algo ha visto, ¿no? Generalmente cuando encontramos defectos en los demás, ¿no? Le decimos aquella persona es tal o cual, aquel es un chismoso, aquel es borracho, aquel es un vividor. Siempre encontramos adjetivos negativos para hablar del resto, ¿no? Pero acá fíjense lo interesante, ¿no? El resto del pueblo, ¿no? Veía a estos seguidores, a estos discípulos, como pequeños Cristos, ¿no? Qué bueno que podemos encontrar incluso en el otro la imagen de Cristo al momento de hablar, ¿no? Que podemos ver en la otra persona no solamente sus defectos, sino que podemos ver el obrar de Dios en ellos, ¿no? En poder reconocer que esas personas han sido salvadas también y que son hermanos con nosotros. Pero lo notable es que gente que está fuera de la iglesia hablaba de ellos como pequeños Cristos. Y así vas a ser conocido en el mundo, ¿no? Dice la Biblia que cuando una de las condiciones que para ser anciano, para ser diácono, es que tenga buen testimonio de los de afuera, ¿no? Y a veces pasamos este punto muy por alto, porque en realidad no solamente es cómo te ven en la iglesia, independientemente que esto lo dice para el anciano, es válido también para el resto de los cristianos, ¿no? Independientemente de cómo te ven en la iglesia, cuanto más importante por el testimonio de Cristo es cómo te ven fuera de la iglesia, ¿no? Dice que fueron llamados por primera vez cristianos. Ahora, fíjense, decíamos que estamos identificados con Cristo. Fíjense que la obra misionera empieza, recién les decía, en Antioquía, el capítulo 13, el capítulo 13, el versículo 3, dice que después de ayunar, oraron y haber impuestole las manos sobre Bernabé y Pablo, la iglesia los encomendó. Esta iglesia era una iglesia que encomendaba, hermanos, a la obra misionera. Dice que fueron primero apartados por el Espíritu Santo y luego encomendados por la iglesia. No existe ningún misionero que incumpla, verdadero misionero del Señor, que incumpla estos dos mandatos. Nadie se puede encomendar a sí mismo, ¿no? Y principalmente, fíjense algo interesante, ¿no? La iglesia encomienda en función o en base al ministerio que esos hermanos tenían. ¿Qué dice los versículos anteriores? Dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartarme a estas personas. O sea, la aprobación primero de Dios y la encomendación de la iglesia, lo siguiente, ¿no? Como recién les decía. A su vez, fíjense, y algo también notable, que está vinculado también a la encomendación de los hermanos, es la necesidad de rendir cuentas, ¿no? Muchas veces hay personas que dicen ser encomendadas por el Señor, pero no le quieren rendir cuentas a nadie. A mí me llama mucho la atención el capítulo 14, versículo 27, dice que, en términos así rápidos para que lo podamos entender, dice que cuando llegaron se reunieron estos hermanos con la iglesia y le informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Cada vez que Pablo terminaba un viaje misionero, volvía a su iglesia que le había encomendado para dar testimonio y para rendirle cuenta a los líderes de la iglesia cómo el Señor había llevado adelante la obra, ¿no? Y eran también para enriquecimiento y crecimiento de ese lugar. Hechos 18-22 también nos dice que Pablo también, después de dar su vuelta habitual, digamos, descendía siempre a Antioquía para visitar a los hermanos. Ahora, es notable y es importante, ¿no? Cómo la persona que ha sido encomendada para la tarea vuelve a su iglesia local, vuelve a rendir cuenta con los hermanos, cuenta su testimonio y muestra la gracia de Dios evidenciada en ese
en ese trabajo misionero, ¿no? Así que pensando en esto, ¿no? Decía, Antioquía es una de las iglesias que no tiene su propia carta, sin embargo deja para nosotros un mensaje bastante bueno y bastante alentador, ¿no? De que podemos llegar a tener una identificación con el Evangelio, una identificación con los hermanos y una identificación también con Cristo, ¿no? Y es una iglesia, fíjense que tenía algo notable, estaba con una visión, con un pie, mejor dicho, puesto hacia afuera más que hacia adentro. Y creo que cuando ese principio rige en cualquier iglesia, los problemas van a dejar de ser importantes, las peleas entre los hermanos van a cesar, porque están todos mirando hacia dónde encauzar toda la energía que básicamente es llevar el Evangelio del Señor. Así que esto les quería compartir en el día de hoy y que espero que les pueda servir de bendición y se acuerden siempre de estos 3 puntos